Camino de Santidad. Dirigido por Mari Carmen Álvaro y presentado por Maite Bernat y Eustaquio Masip. Nuestra cordial bienvenida a Camino de Santidad, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledó. Seguidamente les invitamos a escuchar el capítulo único dedicado a la vida de San Diego de Alcalá, franciscano menor. San Diego de Alcalá nació el 14 de noviembre de 1400 en San Nicolás del Puerto, en la provincia de Sevilla, un pueblecito situado en plena Sierra Morena. Por eso, cuando profesó como religioso, tomó el nombre de Fray Diego de San Nicolás, nombre que con el tiempo le sería cambiado por San Diego de Alcalá por haber fallecido en Alcalá de Henares. Era conocido por su humildad y caridad, especialmente con los pobres y enfermos. Nació en el seno de una familia modesta de campesinos, pero buenos cristianos. Los padres, muy devotos del apóstol Santiago, le pusieron al niño Diego, nombre derivado de Santiago. No hay muchos datos sobre su infancia. Lo que sí se sabe es que sus padres, ricos en virtudes, supieron inculcar en el niño las enseñanzas cristianas que lo llevarían a ser un gran santo. Su primer director espiritual fue un piadoso y santo sacerdote que llevaba una vida ascética en una ermita dedicada a San Nicolás de Bari en las cercanías del pueblo. Diego vistió el hábito de ermitaño con el fin de que el clérigo lo guiase y formase en el camino de Dios y de la virtud. Además, hacía de criado y sacristán del sacerdote. Cultivaba una huerta para alimentarse los dos. Cuando tenía tiempo libre, hacía platos, cucharas, escudillas y vasos de madera de enebro para dárselos a quienes le daban pan, legumbres u otras cosas. Salía a pedir limosna por los pueblos de la comarca para mantenerse y, junto con lo obtenido de sus trabajos, socorrer a muchos pobres que acudían a ellos pidiendo limosna. Una vez salía Diego del pueblo de San Nicolás de pedir limosna, cuando encontró mucho dinero desparramado por el camino. Como amaba la pobreza y, por norma, nunca aceptaba más limosna de la que necesitaban para vivir y socorrer a los pobres, no quiso recoger las monedas encontradas. Las vio como una tentación del diablo e hizo la señal de la cruz para que se fuera la tentación. Llamó a un hombre que estaba cerca para que las recogiera y las utilizara en ayudar a los pobres y hacer buenas obras. Pero la vida de ermitaño que llevaba no era suficiente para Diego. Quería mejorar en las virtudes y vivir más estrechamente en pobreza, castidad y obediencia, por lo que decidió entrar en la orden franciscana. Para ello se dirigió al convento de la Ruzafa, a 13 kilómetros de Córdoba, donde tomó el hábito de los frailes menores de la observancia como hermano lego, no de coro. Allí hizo sus votos y estaba dichoso en todas las labores de la casa, así como yendo por distintos lugares como limosnero del convento. Del convento de la Arruzafa fue destinado al convento de San Francisco de Úbeda,
donde labró con un cincel una cruz de media vara de altura en una de las columnas del pórtico de la iglesia para que la venerasen todos los que entraban en el templo. En Úbeda tenía el oficio de hortelano. No se sabe cuánto tiempo permaneció allí, pero sucedió algo extraordinario. El padre Laín afirmó: cuando salió el santo de aquel convento, dejó un hábito desechado y, habiéndolo dado para amortajar a un difunto, éste resucitó al contacto con el hábito, con lo que Fray Diego obtuvo el respeto de toda aquella ciudad. También estuvo en el convento de San Antonio de Baeza, donde ejerció el oficio de cocinero, así como, aunque por poco tiempo, en algunos otros conventos de las diócesis de Córdoba y Jaén. Después fue destinado al convento de Nuestra Señora de Loreto, a 3 leguas de la ciudad de Sevilla, donde al parecer estuvo muchos años. El padre Juan de Benjumea contó que allí hizo muchos milagros con el aceite de la lámpara de la imagen de Nuestra Señora de la Antigua. Esto lo confirmó la bula del Papa Sixto V, que dice: resplandecía en él una gracia singular de curaciones. Confiando en el Señor, metía el dedo en la lámpara que ardía ante la imagen de la Santísima Virgen y, ungiendo con el aceite a los enfermos, que signaba con la señal de la cruz, curaba los males de muchos maravillosamente. Muchos enfermos empezaron a visitarlo para pedirle oración por sus necesidades y enfermedades. Él los llevaba a la Catedral de Sevilla y, después de una fervorosa oración, los ungía con el aceite que ardía ante la imagen de la Virgen y los enfermos se curaban. Pero Fray Diego les advertía claramente que no era él, sino el Señor quien curaba por medio de las oraciones y la fe de los mismos enfermos y de sus familiares. Estando en Sevilla, tuvo lugar un milagro que el mismo Papa refiere en la bula número 5. Dice: había un niño de 7 años que solía ser golpeado por su madre por sus travesuras. Un día, huyendo de la ira de ésta, se escondió en el horno. Su madre era hornera y allí se quedó dormido. Mientras, ella, sin saber que estaba dentro el muchacho, encendió el horno. Se despertó el niño gritando y la madre, no pudiendo hacer nada para salvarlo, salió a la calle pidiendo ayuda a gritos. Fray Diego se la encontró. La mandó a la catedral a rezar a la Virgen para que salvara a su hijo. Él se acercó a la boca del horno, lo sacó del gran peligro en que se encontraba y lo llevó al templo donde estaba la madre y se lo entregó sano y salvo. Otro milagro narrado en la bula papal del proceso de beatificación cuenta: sucedió que salieron Fray Diego y su compañero Fray Esteban del convento de Sevilla hacia el convento de Sanlúcar de Barrameda. No llevaban ningún alimento, esperando que algún bienhechor les diera algo por amor de Dios. Al mediodía tuvieron hambre. En el primer pueblo que se detuvieron, nadie quiso darles de comer y prosiguieron el camino. Fray Diego, para animar a su compañero, le dijo: «Ea, padre, confiemos en el Señor, Él nos alimentará». A media tarde estaban ya casi desfallecidos por el cansancio, el hambre y la sed. De pronto vieron sobre la hierba un mantel blanco cerca del camino. Se acercaron, vieron pan blanco, peces recién cocinados y un recipiente con vino. Miraron por todas partes a ver si veían al dueño de los alimentos y, no viendo a nadie, pensaron que el Señor lo había preparado para ellos. Comieron con satisfacción y agradecieron al Señor su misericordia por haberles dado aquel alimento en el momento oportuno.
El año 1441, el superior Fray Juan de Santa Ana envió a Fray Diego y al padre Juan de Santorcaz a la isla de Fuerteventura, en las Islas Canarias, nombrando a Fray Diego superior del convento de San Buenaventura, que había sido fundado en 1416. La conquista de las Islas Canarias había comenzado en 1402, por lo que cuando llegaron los frailes hacía relativamente poco tiempo que habían sido conquistadas. Como en las islas había aún muchos paganos, Fray Diego se disciplinaba, hacía muchos sacrificios y oraba por su conversión. Ayunaba y hacía abstinencias continuamente, y en invierno se metía en estanques de agua muy fría como penitencia. Entre otros convirtió a un importante pagano, que fue a Fuerteventura, procedente de la isla de Gran Canaria, a quien en el bautismo le impuso el nombre de Juan Alonso. Este convertido llevó a sus hijos y a otros familiares para que fueran educados en la fe católica. Algunos de ellos murieron a manos de los paganos por dar testimonio de su fe católica. Era tanto el deseo de Fray Diego de convertir a los paganos de aquellas islas que decidió pasar a la isla de Gran Canaria con algunos soldados cristianos que estaban allí para conquistarla, ya que en esta isla estaba la gente más salvaje y cruel con los cristianos. Pero los soldados, cuando llegaron a la vista de la isla, se acobardaron y no quisieron saltar a tierra, disponiéndolo así el Señor porque quería conservar a su siervo para otros ministerios y para que engendrase muchos hijos para el cielo. Fray Felipe de Sevilla declaró que vio a Fray Diego convertir con su santa vida y dulces palabras a muchos idólatras canarios a la santa fe de Jesucristo, y que había intentado pasar a la Gran Canaria con la intención de recibir el martirio. Estando en la isla de Fuerteventura, el Señor hizo un milagro por medio de nuestro santo. Un día, comiendo un dátil, con el hueso, se le rompió un diente, y no queriendo que eso le ocurriera a otro, le pidió al Señor que quitara los huesos de la palma que estaba en su misma huerta. Desde entonces esa palma dio dátiles sin hueso. En el siglo XVIII aún se podía ver en el convento de Betancuría, en Fuerteventura, la palma que daba dátiles sin hueso. Por este milagro se convirtieron muchos paganos de aquella isla. Cuenta la crónica seráfica que cuando Fray Diego no tenía nada que dar a los pobres, que acudían a él, trabajaba para ellos en el cultivo de sus tierras. Esta caridad la llevó a tal extremo que, en lo más ardiente del verano, salía con ellos a segar las mieses, llevando consigo otros frailes para que fuese mayor el fruto de la caridad. A los ricos y gente importante, que no necesitaban limosnas, les hacía otros agasajos, ya regalándoles algunas cosas del convento, ya dejándoles entrar en el convento con mucha educación, ya visitándolos cuando estaban enfermos, o consolándolos en sus trabajos, necesidades y aflicciones. Y dispuestos los corazones de los paganos con estos medios, sembraba en ello la semilla de la doctrina cristiana con tanto fruto. En poco tiempo fueron innumerables los infieles que convirtió a la fe de nuestro Señor Jesucristo. En 1449 fue enviado de Canarias a Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, desde donde se dirigió a Roma, como veremos. En 1450, el Papa Nicolás V publicó el Jubileo en Roma. En esta misma ciudad se tenía que celebrar ese año el capítulo general de los frailes observantes de San Francisco, y además
iba a ser canonizado San Bernardino de Siena, sacerdote de la misma orden. Todos los frailes deseaban estar presentes en esa fiesta tan grande de la orden franciscana. Entre los 3.800 frailes de la orden fue llamado a Roma nuestro santo. Como compañero le asignaron al sacerdote Alonso de Castro. Fray Diego tomó este viaje a Roma como una peregrinación para ganar el jubileo y asistir a las fiestas de la orden. Tenía nuestro santo ya 50 años e iba con un compañero a pie, descalzo y sin dinero, pidiendo comida por amor de Dios a lo largo del camino, pasando por Francia e Italia. Su compañero de viaje declaró en el proceso que tenía Fray Diego tanta gracia en sus palabras que las personas a quienes él hablaba en el camino le recibían con caridad y le daban posada y todo lo que necesitaba. Y esto con tanta abundancia en todo aquel viaje que yo me admiraba mucho y creía sin duda que era por los merecimientos del siervo de Dios. Cuando llegaron a Roma, se prepararon para ganar el jubileo con ayunos, oraciones y disciplinas, recibiendo los santos sacramentos, asistiendo con mucho fervor a la canonización de Bernardino de Siena, que tuvo lugar el día de Pentecostés. Ese día estuvieron presentes 44 cardenales y muchísimos obispos de distintas partes del mundo. Pero llegó la peste. De los 3.800 frailes que se juntaron en Roma, la mayoría cayeron enfermos, unos por las penurias del viaje y todos por la calidad de los alimentos y por tener que permanecer tanto tiempo a la intemperie. Entre los que padecieron esta calamidad estuvo su compañero Fray Alonso de Castro, que tuvo que estar en cama más de 3 meses. El problema se agudizó por la carestía y falta de alimentos, debido al gran gentío que había acudido al jubileo. Los pobres religiosos enfermos estaban muy mal, ya que no solo no tenían medicamentos, sino tampoco alimentos. Sin embargo, al padre Castro, a quien asistía Fray Diego, no le faltaba nada, ni para sus medicinas ni para su alimento. Los frailes se dieron cuenta, sobre todo el superior o guardián, porque aquella abundancia se hacía notar en aquellas circunstancias, ya que ni siquiera la gente poderosa encontraba las cosas necesarias. Entonces los religiosos, viendo que Fray Diego conseguía cosas y no sabían cómo, el superior le mandó que atendiese a todos los enfermos, haciéndose cargo de la enfermería. Fray Diego obedeció y empezó a ejercer su oficio de enfermero con admiración y consuelo de todos. Parecía imposible que una persona sola pudiese atender tan perfectamente a tal multitud de enfermos en aquella situación de penuria y carestía de todas las cosas. Pero esto, que realmente era imposible a las fuerzas humanas, fue fácil a la virtud de Fray Diego, porque estaba asistido por el poder de Dios y pudo con todo. Visitaba a los enfermos, los consolaba, limpiaba las inmundicias, les arreglaba la ropa, averiguaba sus gustos para darles la comida que les gustaba. Iba con los médicos para hacerse cargo de las recetas y daba a los enfermos la medicina que necesitaban. Los atendía con mucha caridad y amor personalmente. Les daba la comida de rodillas, les hacía todos los servicios necesarios y hasta les lamía las llagas con su lengua porque decía que era muy bueno para curar. Pasaba en vela muchas noches cuidando a los más graves y, sobre todo, aguantaba con paciencia y humildad todas las importunidades. Resumiendo,
En la enfermería del convento de Araceli de Roma no solo no se padeció necesidad, sino que alimentos, regalos, medicinas y cuanto se necesitaba para los enfermos, de todo sobraba. En el convento de Araceli de Roma, Dios multiplicaba los alimentos y las medicinas para los enfermos por la oración de Fray Diego, mientras que en otros lugares padecían escasez. Después de 3 meses y con su compañero recuperado, se volvieron a España. El vicario provincial de la provincia de Castilla, Fray Rodrigo de Ocaña, los mandó a los dos al convento de Pastrana, en Toledo. Allí estuvo muy poco tiempo hasta que el superior provincial lo envió al convento de Nuestra Señora de la Salceda, en Tendillo, Guadalajara. En el convento de la Salceda había mucha escasez de agua y Dios, por intercesión de su siervo, hizo brotar una fuente que desde entonces hasta hoy es conocida como Fuente de San Diego. En este mismo convento, Fray Diego cultivaba el huerto, pero los conejos del monte se comían muchas de las verduras. Un día los sorprendió comiendo y los amenazó con darles golpes con el cordón de su hábito, mandándoles que no causaran destrozos a los hermanos de San Francisco. Y así sucedió, ya que desde ese día no volvieron a molestar en el convento. Pero también pedía a los cazadores que no los mataran. Nuestro santo dedicaba muchas horas a la oración. A veces se retiraba con permiso del superior a la soledad de lugares cercanos y entraba en una cueva del monte. Allí oraba y castigaba su carne con penitencias que ofrecía como flores de amor al Señor. Pero no pudo gozar del convento de Nuestra Señora de la Salceda por mucho tiempo, porque el señor arzobispo de Toledo, don Alonso Carrillo, lo llamó para estar en el convento de su orden, que el mismo arzobispo había fundado en Alcalá de Henares bajo el título de Santa María de Jesús. En el convento de Alcalá le dieron también el oficio de hortelano. En la huerta hizo una ermita para poder retirarse a orar en el silencio, y en el huerto plantó una parra muy extendida que dio mucho fruto. Estas uvas eran apetecidas por la gente por lo milagroso de su virtud medicinal, sintiéndose muy dichosos los que conseguían algún racimo. Solía distribuirse entre los reyes, príncipes y bienhechores del convento, porque no alcanzaban para todos los que las pedían. Al parecer, estas uvas eran medicina eficaz para sus dolencias. El padre Cetina aseguraba en 1609 que la parra se conservó por muchos años y que después de estar muy vieja la cortaron y echó brotes que duraban hasta entonces. Otra de las preocupaciones de Fray Diego era ayudar a los pobres que acudían al convento. Recogía para ellos todas las obras de la comida de la cocina y de las mesas de los religiosos, y cuando no tenía otra cosa, les daba su propia ración. Y cuando ya había dado su parte, iba a la huerta y cogía verdura para darles. El padre Gonzalo de Oviedo afirmó en su declaración del proceso de canonización que era tanta su caridad que cuando veía pobres en necesidad, sobre todo si era extrema, les daba cuanto tenía en las manos. Así lo hizo con unos pobres estudiantes enfermos que, aunque en tiempo de San Diego no estaba fundada la Universidad de Alcalá, ya había estudiantes, pues el arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo, había fundado 2 cátedras de gramática y cánones, dejando para ellas la renta correspondiente. Fray Gonzalo de Oviedo declaró en el proceso que vio a Fray Diego hacer camas para 2 estudiantes enfermos en el convento, en el lugar
en que ahora está su santo cuerpo, y los curó con tanta caridad y los sirvió con tanto amor hasta que se sanaron, que le parecía que una madre no podría hacerlo mejor con sus hijos. Y además les procuró con qué vestir y de comer y todas las cosas que necesitaban. También se cuenta que una vez recogió del comedor unos trozos de pan para dárselos a los pobres. El encargado del comedor fue a acusarlo al superior y éste salió al encuentro del santo y le preguntó qué llevaba en el hábito. El santo, alzando sus ojos al cielo y con viva fe, confiando en Dios, respondió: «Rosas». Abrió el hábito que tenía recogido y, viendo el superior el pan convertido en rosas, alabó a Dios y mandó al encargado del comedor que no le impidiese hacer caridad. En Alcalá, al igual que en Sevilla y en otros lugares, siguió haciendo milagros. Untaba su dedo con el aceite de la lámpara que ardía delante de la sagrada imagen de la Santísima Virgen Madre de Dios y con él hacía la señal de la cruz sobre los enfermos, sintiéndose éstos que hacían más efectos que los remedios y medicinas. Curaba a los cojos, devolvía la vista a los ciegos, a los paralíticos sus fuerzas, quitaba los dolores, devolvía la salud a las gentes, después de pedirles que diesen gracias a Dios y a su Santísima Madre. Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuya es la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Loado seas mi Señor por toda criatura, por el hermano sol. Loado seas mi Señor por la hermana tierra, las flores de color. Y por la hermana luna de blanca luz menor, y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos. Loado mi Señor. Y por la hermana agua preciosa en su candor, que es sutil, casta, humilde, loado mi Señor. Por el hermano fuego que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, loado mi Señor. Loado seas mi Señor por toda criatura, por el hermano sol. Loado seas mi Señor por la hermana tierra, las flores de color. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, loado mi Señor.
Estamos escuchando en el programa Camino de Santidad el capítulo dedicado a la vida de San Diego de Alcalá. Continuamos con el programa. Felices los que sufren. Fray Juan de Medina afirmó en el proceso: tenía una virtud muy grande, que no hablaba mal de nadie, aunque le provocasen. Era tan celoso de la honra de Dios y de la salvación de las almas, que si alguien moría sin confesión o moría asesinado, tenía un gran dolor en su corazón y lloraba muchas lágrimas de pena, pidiendo a Dios misericordia para aquella alma, y que, en todo el tiempo que lo conoció, le vio sufrir con mucha paciencia sus enfermedades y trabajos. Se preocupaba mucho de los pecadores, que son realmente los más pobres de los pobres, porque no tienen a Dios. Por eso, cuando se enteraba de las malas acciones de algún pecador, lloraba amargamente, pidiéndole a Dios que tuviese compasión de él, y oraba y hacía penitencia por su conversión. Era devotísimo del Santísimo Sacramento. Ayudaba a cuantas misas podía y oraba delante del Santísimo con tanta devoción y respeto como si viera al Rey del Cielo. Invitaba a todos a comulgar con frecuencia y decía que la comunión era medicina contra todas las dolencias. El historiador franciscano Padre Alcázar escribió de una visión del Padre Pedro de Saavedra. Era el doctor Saavedra devotísimo de San Diego y lo tomó por especial abogado. Oyendo misa todos los días en su capilla, veía en el momento de alzar la hostia que se levantaba el cuerpo del santo y adoraba la Sagrada Eucaristía, percibiendo al mismo tiempo un olor suavísimo que duraba gran rato. San Diego tenía mucha devoción a la Virgen María y rezaba muchas veces el rosario que siempre llevaba en las manos. También era muy devoto de las almas del purgatorio. El santo tenía la costumbre de que, antes que los religiosos fueran al coro, echar agua bendita en las sepulturas del templo, tanto de religiosos como de seglares. Un día vio que de los sepulcros abiertos se alzaban los cuerpos de aquellos cuyas almas penaban aún en el purgatorio, y todos a la vez clamaban: «¡A mí! ¡A mí!», como si fuera una multitud de indigentes necesitados de alguna limosna o golosina. El padre Peñalver declaró en el proceso de canonización que tenía Fray Diego tanta fe en la señal de la cruz que con ella durante su vida hizo muchos milagros. Cuando se le presentaban los enfermos o doloridos, lleno de amor, con el aceite de la lámpara de Nuestra Señora, hacía la señal de la cruz sobre los enfermos, y la mayoría de las veces éstos se iban sanos. Poseía el don de la ciencia infusa. El padre Fray Luis de Cuenca, dominico, declaró en el proceso que Fray Diego era un fraile lego y sin letras, pero cuando él le oía hablar de las cosas de Dios era admirable. En su vida nunca hubo cosas que pidiese a nuestro Señor, así de su alma como del mundo, que no la consiguiese. Y nunca en Salamanca ni en París, donde el padre Cuenca estuvo, encontró a nadie que le diera tan buenas respuestas como las que le daba Fray Diego. Uno de sus grandes devotos fue el beato Sebastián de Aparicio, hermano lego franciscano como él, que nació en Galicia pero pasó su vida de fraile en México. Fray Sebastián lo invocaba frecuentemente como a un amigo cercano, y San Diego se le aparecía y le ayudaba con milagros espectaculares. En una ocasión, la señora Constanza Díaz, esposa de Juan Ruiz, le pidió a Fray Sebastián que rogara al Señor que le diera algún hijo,
porque no podía concebir y su esposo deseaba descendencia. Fray Sebastián se callaba y ella insistía, hasta que un día le contestó: «Se lo he dicho a Diego y me ha respondido que no le conviene tener hijos y nunca los tendrá». Desde ese día ella se resignó, su marido aceptó la situación y se quedaron tranquilos. Otro día, el hermano Sebastián se le perdió el manto y un amigo le ayudó a buscarlo, pero no lo encontraron. Por la noche el fraile se acostó bajo una carreta sin el manto, que le servía de cobertor por las noches. Por la mañana el amigo lo vio con el manto y al preguntarle dónde lo había encontrado le respondió que San Diego se lo había traído. Fray Esteban de Sanlúcar de Barrameda, en cuya presencia hizo el santo grandes milagros, manifestó en el proceso que hacía 20 años, más o menos, que conocía a Fray Diego y siempre lo vio dotado de gran humildad y devoción, y que con mucha perfección guardaba la regla de nuestro Padre San Francisco, y nunca vio otro más perfecto en la orden, en ayunos y disciplinas, ni de tanta fe, ni de tan santa conversación y humildad. Durante su vida, nuestro santo padeció muchas enfermedades y dolencias, debidas en parte a sus muchas austeridades, ayunos y penitencias de diversas clases. Al final de su vida, tuvo una inflamación en el brazo izquierdo, junto a la muñeca. Tenía unos dolores fortísimos y el brazo paralizado y cubierto de forúnculos. Después de haberle aplicado muchos remedios y emplastos, los apostemas se abrieron, saliendo de ellos mucha pus, que normalmente echa mal olor, pero lo que salía de él tenía un olor tan suave que les parecía a todos estar en una botica de olores aromáticos o cerca de 2 jardines llenos de flores llenas de fragancia. El santo veía que le estaba llegando la hora de la muerte, por lo que rogó al guardián que fuesen todos los religiosos del convento a donde él estaba. Estando juntos, rogó con gran humildad al guardián que, por amor de Dios, le hiciese la caridad de prestarle el hábito, cuerda y paños menores más pobres que hubiese en el convento, para envolver su cuerpo en el momento de su muerte. Recibió todos los sacramentos y pidió perdón a los religiosos con muchas lágrimas, dándoles el último adiós. Alzó los 2 brazos en alto, se volvió hacia los religiosos, tomó una cruz y abrazándola fuertemente, la besó muchas veces con la boca, con los ojos y con gran piedad y devoción dijo en latín: «Dulce madero, dulces clavos, que llevaste el dulce peso, que sola fuiste digna de sustentar al Rey y Señor de los cielos». Y al acabar estas palabras, dio su alma a Dios el 12 de noviembre de 1463. Su rostro quedó como si estuviera vivo, y tan hermoso que no parecía estar muerto. Su carne, que con tantos ayunos, disciplina y vigilias estaba rígida y áspera, se volvió blanda, blanca y hermosa. Sus pies, manos, brazos y articulaciones se podían mover como de un hombre vivo. Esto duró por espacio de 6 meses. Al amanecer del domingo se corrió la voz de su muerte y muchas personas de todas las clases sociales fueron al convento de Alcalá de Henares. Los que podían besar sus pies y manos se sentían dichosos. Otros se quedaban satisfechos con haber tocado su cuerpo con sus rosarios u objetos piadosos para tenerlos como reliquias, y todos estuvieron de acuerdo en que de su cuerpo salía una grandísima fragancia olida por todos los presentes.
Después de estar enterrado 3 días, el padre prior Juan de Peñalver quiso verlo de nuevo. Mandó sacarlo del sepulcro y le pidió a un fraile joven que cavase. En cierto momento, este joven, después de sacada mucha tierra, le golpeó al santo en la mano y en ese instante tembló el lugar. Entonces el guardián mandó que sacase la tierra que faltaba con las manos. Finalmente sacaron el cuerpo y estaba tan entero y manejable como si viviera. El guardián se abrazó al cuerpo del santo y besándolo le hablaba como si estuviera vivo. Y dio el siguiente testimonio. La fragancia que despedía sobrepujaba todos los aromas del arte y de la naturaleza, siendo muy semejante a la que exhalaba el sagrado cuerpo de San Isidro Labrador, patrón de Madrid. Los milagros no cesaron con la muerte del santo. Fue a visitar su cuerpo un hombre de la tierra de Burgos, el cual tenía la pierna izquierda y el brazo pegados a los pechos, y todo seco, y no lo podía mover ni dar un solo paso ni con muletas. Lo habían llevado atravesado sobre un jumento como una cosa muerta. Lo llevaron a la capilla del sepulcro, y allí estuvieron por el tiempo de 4 días. Al cabo de los cuales quedó totalmente sano y su brazo y piernas secos habían cobrado carnes y con ellas fuerza y vigor. Y así podía andar de una a otra parte y lleno de alegría por verse sano, pedía a todos que le ayudasen a dar gracias a Dios. Álvaro de Gá, caballerizo del arzobispo de Toledo, declaró en el proceso que un hijo suyo de 3 años, 2 días después de haber sido sepultado Fray Diego, le dijo: «Padre, lléveme a ver a Fray Diego, que me ha sanado del mal que tenía». El padre le respondió: «Fray Diego está muerto y enterrado, y no lo podemos ver». El niño insistió: «Lléveme allá, que vivo está, y yo lo vi hace pocos instantes», y me dijo: «Francisquito, cuando hayas comido, ven a verme». Y viendo el niño que su padre no quería llevarlo, comenzó a llorar, y su padre al fin, para consolarlo, lo llevó al convento para mostrarle la sepultura donde estaba enterrado. Al llegar a la sala capitular, la encontró cerrada. Cogió al niño en sus brazos y por una reja de la puerta lo asomó y le dijo: «Allí está enterrado Fray Diego». Y el niño respondió: «No está enterrado, que yo lo veo, y tiene una cruz de oro en el pecho y otra de madera a sus pies». El padre se asomó y vio al santo desenterrado y la tierra echada a los lados. Todo asombrado le dijo a un fraile: «¿Qué es esto, que está Fray Diego desenterrado?». Era el momento en que el guardián, con otro religioso, habían desenterrado el cuerpo del santo, y lo que ellos pretendían que fuese oculto lo manifestó Dios por medio del niño. Y cosa admirable, aunque el desenterrarlo había sido en total secreto, repentinamente entró por las puertas un grupo grande de gente diciendo que Fray Diego había resucitado y lo venían a ver, y aunque se equivocaron en esto, no por eso dejaron de mostrar la fe y devoción que tenían por el santo. Encontrándolo desenterrado, se arrodillaron ante él y lo abrazaban y besaban las manos y los pies, admirados de que las articulaciones se movían como cuando estaba vivo. Catalina Martínez, de 12 años, era sorda, muda y enferma de parálisis de pies y manos. Fue llevada al sepulcro del santo y, haciéndole la señal de la cruz con un dedo de San Diego, empezó a oír, habló y se curó de su enfermedad. Este milagro lo refiere el Papa en la bula de canonización. El padre Juan de Peñalver, prior, dio fe,
por haber presenciado el milagro del santo a un hombre ciego natural de Ágreda. Pidió que le pusieran la mano del santo en los ojos y como si con ella el santo le quitara las cataratas, se vio libre de su ceguera y vio la luz, alabando a Dios y al santo por cuya intercesión se hallaba sano. El cuerpo del santo estuvo medio año sin enterrar, pareciendo más vivo que muerto. Lo tenían dentro de un ataúd, el cual se abría la mayor parte de los días y siempre que lo abrían salía un suavísimo olor. Este ataúd o arca era de madera y estuvo el santo en ella hasta el año 1464. El padre Peñalver dijo que después de la muerte del santo llegaron al monasterio gentes de muchas partes de Castilla, así como de Aragón y Portugal, muchos de ellos con gran dolor de sus pecados para confesarse y pedir penitencia, y por lo que pudo observar 20 confesores confesando a la vez no daban abasto a confesar a todos. También tuvieron lugar muchos milagros. Fray Alonso de Santa María tomó nota de muchos de los milagros efectuados por el santo y los hizo autentificar ante un notario. En menos de un año de la muerte del santo, presentó ante el arzobispado de Toledo 100 de estos milagros. Finalmente, el cuerpo del santo fue colocado en un arca de hierro con fuertes cerraduras y se depositó en un sepulcro, cortando antes del cuerpo del santo la mano derecha para colocarla en un relicario de plata para que se pudiera llevar a los enfermos. En 1565, el cuerpo del santo fue desenterrado para llevarlo a la cama del príncipe Carlos, hijo de Felipe II. El príncipe había tenido un accidente jugando y hiriéndose gravemente en la cabeza. Los médicos no podían hacer nada para salvarlo, y a alguien se le ocurrió recurrir a San Diego. Este llevaba más de 100 años enterrado, y lo encontraron incorrupto. Los religiosos lo llevaron a hombros y al llegar a la habitación del príncipe lo acostaron junto a él, y al contacto con el cuerpo del santo, el príncipe se durmió en un sueño reparador. En el sueño se le apareció San Diego con una cruz de caña en la mano que le dijo: «Luego lo curo». A los pocos días se levantó el príncipe de la cama y fue a dar gracias a Dios a la capilla del santo por el milagro que le había hecho por intercesión del santo, y con gran humildad y reverencia veneró sus sagradas reliquias. Este fue uno de los 6 milagros que fueron aprobados por el Papa para la canonización de San Diego, aunque también la petición del rey Felipe II pudo influir en ella, ya que éste estaba muy agradecido al santo por la curación del príncipe heredero. Pocos días antes de su canonización, Fray Diego hizo 2 milagros. Monseñor Francisco Peña, auditor de la Rota Romana, escribió de sí mismo que padecía un dolor muy fuerte en la parte más baja de la espalda derecha, y cuando le venía ese dolor parecía que le clavaban cuchillos en esa parte. Estos dolores le duraron desde el año 1571 hasta 1587. Y siendo en Roma abogado en la canonización del santo, leyendo todos los procesos y viendo tantos milagros realizados por el santo, le cogió devoción y le pidió la salud con una oración salida del corazón, que duró 1 hora. Después, dijo él, se durmió y por la mañana despertó sin ningún dolor, quedando sano por los méritos de San Diego. Fray Diego de Alcalá fue canonizado por el Papa Sixto V el 10 de julio de 1588,
después de haber sido presentados 130 milagros en Roma en la información sobre nuestro santo. De la bula de canonización entresacamos: el bienaventurado Fray Diego de San Nicolás, de cuya pureza de fe, excelencia de vida y claridad de milagros en vida y después de su muerte a nosotros plenísimamente consta, determinamos y decretamos que debe ser inscrito en el número y catálogo de los santos confesores, como por las presentes declaramos, escribimos y mandamos que de todo sea honrado, venerado y tenido por santo, ordenando que en toda la Iglesia universal sea celebrada su fiesta cada año el 12 de noviembre, dado en Roma, en San Pedro, el año 1588, a 10 de julio, cuarto año de nuestro pontificado. Fray Diego de Alcalá fue el único español canonizado en el siglo XVI. Su fiesta se celebra el 13 de noviembre. Es patrono de los franciscanos legos, de su pueblo natal, San Nicolás del Puerto, de las localidades de Alcalá de Henares y Durango en México. La ciudad de San Diego, en California, fundada por San Junípero Serra, debe su nombre a nuestro santo. Su cuerpo incorrupto descansa en una urna de plata del siglo XVII en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares, donde puede ser venerado cada 13 de noviembre. Su mano derecha se encuentra en un relicario en la sacristía del convento de San Francisco de la ciudad de Alcalá de Henares. Oración. San Diego de Alcalá, heraldo fervoroso de los evangelios, tú que defendiste a los débiles de los poderosos, alimentaste a los hambrientos, sanaste a los enfermos, y en tu lecho de muerte, con sincera y pura devoción, al presionar un crucifijo sobre tu corazón exclamaste: dulce leño, dulce fierro, dulce el fruto que nos dio. Por tu poderosa intercesión, obtén para nosotros, humilde fraile, la fortaleza para proteger a los oprimidos, el amor a los pobres, la compasión por los afligidos y al final de la vida una buena muerte. Amén. Hasta aquí el capítulo único dedicado a la vida de San Diego de Alcalá dentro del programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledó. Han participado en este programa Maite Bernat en el micrófono y sonido y Eustaquio Masip en el micrófono. Para contactar con este programa pueden hacerlo a través del correo electrónico caminodesantidad@radiomaria.es. Pueden volver a escucharlo e incluso descargarlo en la página web de Radio María, en su sección Podcast, o pedirlo en el teléfono 91 822 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Camino de Santidad. Dirigido por Mari Carmen Álvaro y presentado por Maite Bernat y Eustaquio Masip.